Nunca pensé que mis canas serían mi sentencia de muerte en vida. Tengo 60 años, no 100. Mis manos tienen arrugas, sí, pero todavía son firmes cuando sostengo un martillo o cuando acaricio las fotos de Elena, mi difunta esposa. Mi mente sigue siendo un reloj, quizás no tan rápido como antes, pero preciso. Sin embargo, para mis hijos, para el notario Vázquez y para medio barrio de San Miguel en Lima, yo ya soy un viejo senil. Todo comenzó hace 3 meses, un martes cualquiera. Recuerdo que había preparado mi café como siempre, negro y sin azúcar, mientras escuchaba las noticias matutinas. El locutor hablaba sobre la inflación, las elecciones venideras, problemas que me preocupaban pero que parecían tan lejanos de mi vida cotidiana. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Roberto, mi hijo mayor. Papá, hoy tenemos que ir al notario para arreglar unos papeles de la casa, me dijo con esa voz que usa cuando quiere sonar importante. Roberto es abogado, o al menos eso dice su título universitario que pagué vendiendo parte de los terrenos que heredé de mi padre. Es solo una formalidad para proteger tu patrimonio. Con mamá ya no está, hay que ordenar todo. No me sonó extraño. Desde que Elena partió hace 2 años, mis hijos habían mostrado un repentino interés en ayudarme con mis asuntos, especialmente Roberto y Claudia, los mayores. Son los que viven en casas lujosas mientras yo sigo en la misma casa humilde donde los crié a todos. La misma casa que construí con mis propias manos ladrillo a ladrillo cuando regresé de Argentina con Elena embarazada de Roberto. «Está bien», le dije. «¿A qué hora?» «A las 4. Pasamos por ti», contestó, y antes de colgar añadió algo que debió alertarme. «No le digas nada a Luis. Sabes cómo es él de problemático. Después complica todo con sus ideas. Luis es mi hijo menor. Tiene 28 años y estudia medicina. A diferencia de sus hermanos, nunca mostró interés por mis propiedades o mi dinero. Solo venía a visitarme los domingos. Me traía pan fresco y me contaba sobre sus clases y pacientes. Siempre fue el más sensible, el más parecido a Elena. Aquella tarde, Roberto y Claudia pasaron a recogerme puntuales. Claudia iba conduciendo su nuevo SUV mientras Roberto hablaba por teléfono sobre algún caso importante. Apenas me saludaron. Durante el trayecto, intenté preguntar qué documentos íbamos a firmar exactamente, pero ambos evadieron la pregunta con generalidades. «Es solo una actualización de documentos, papá. Nada de qué preocuparse», dijo Claudia sin quitar la vista del camino. «Pero quiero saber qué voy a firmar», insistí. «Ay, papá, por eso vamos con el notario, para que él te explique todo legalmente», respondió Roberto con impaciencia. «Confía en nosotros. Es por tu bien». La notaría quedaba en Miraflores, uno de los distritos más caros de Lima. Era un edificio moderno, todo de cristal, muy diferente a las oficinas públicas a las que estaba acostumbrado. El notario Vázquez nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con lentes de montura gruesa y un traje que parecía costar más que todos mis ahorros juntos. «Señor Rodríguez, un placer conocerlo», me dijo estrechando mi mano como si fuera de cristal. «Sus hijos me han hablado mucho de usted». Nos sentamos en una oficina elegante. El notario sacó una carpeta llena de documentos y comenzó a hablar usando términos legales complicados. Hablaba rápido, muy rápido, como si quisiera confundirme a propósito. Cuando intentaba hacer una pregunta, Roberto me interrumpía. «Déjalo terminar, papá». Después de casi media hora de explicaciones que parecían diseñadas para marearme, el notario puso los papeles frente a mí. «Solo necesitamos su firma aquí, aquí y aquí», dijo señalando varios puntos en los documentos. «Es una simple declaración de voluntades para proteger sus bienes». Tomé los papeles y comencé a leerlos detenidamente. No soy abogado, pero no soy un analfabeto. Fui maestro de escuela durante 35 años antes de jubilarme. Mientras leía, mi corazón comenzó a acelerarse. Aquello no era una simple declaración. Era un documento para nombrar a Roberto y Claudia como mis tutores legales, declarándome incapacitado para administrar mis bienes debido a un deterioro cognitivo progresivo. «Esto dice que estoy loco», dije levantando la mirada. «Dice que no puedo tomar decisiones por mí mismo». Roberto y Claudia intercambiaron una mirada rápida con el notario. Fue un segundo, pero lo vi. Lo tenían todo planeado. «No, papá, no dice eso», intervino Claudia con voz dulce.
la misma que usaba cuando niña para pedirme dinero para dulces. Solo dice que nosotros te ayudaremos con los trámites complicados. Es para protegerte de estafadores. Hay mucha gente mala que se aprovecha de personas mayores. Sé leer, Claudia. Respondí sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Este documento me declara incompetente. Quieren quitarme el control de todo lo que he construido durante mi vida. Señor Rodríguez, intervino el notario con tono condescendiente. Sus hijos están preocupados por usted. Han notado cambios en su comportamiento, olvidos frecuentes, decisiones erráticas. ¿Qué cambios? ¿Qué olvidos? Recuerdo perfectamente el día en que naciste, Roberto. Era un jueves, llovía a cántaros, y el taxi no quería llevarnos al hospital porque decía que Elena mancharía los asientos. Recuerdo cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de sus vidas. Y ahora dicen que no puedo recordar o decidir. Papá, hace una semana olvidaste apagar la cocina. Si el vecino Gutiérrez no hubiera pasado a dejarte el periódico, podría haber ocurrido un accidente, dijo Roberto. Era cierto. Había olvidado la estufa encendida una vez en 60 años. ¿Quién no comete un error? Y hace un mes le diste 200 soles a ese estafador que pasó vendiendo enciclopedias, añadió Claudia. No era un estafador, era un estudiante vendiendo libros para pagar sus estudios. Respondí. Yo también vendí libros puerta a puerta para pagarme la universidad, y fueron 100 soles, no 200. ¿Ve lo que le decimos, doctor?, dijo Roberto dirigiéndose al notario. Confunde las cifras, se altera sin razón. Me levanté de la silla sintiendo que me faltaba el aire. Mis propios hijos, los mismos que había criado, alimentado y educado con el sudor de mi frente, ¿ahora querían declararme incompetente? ¿Para qué? La respuesta era obvia. Mis propiedades, además de la casa donde vivía, tenía 2 terrenos en las afueras de Lima que había comprado cuando valían casi nada, y que ahora, con el crecimiento de la ciudad, valían una fortuna. No voy a firmar nada, dije guardando mi dignidad, y quiero irme a casa ahora mismo. El notario miró a mis hijos con expresión de fastidio. Roberto se levantó y me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. Papá, estás siendo irracional. Solo queremos lo mejor para ti, dijo con los dientes apretados. Suéltame, Roberto, respondí mirándolo a los ojos. Soy tu padre, no un niño, y definitivamente no estoy senil. El viaje de regreso fue un silencio tenso. Claudia conducía nerviosa. Roberto mandaba mensajes de texto furiosamente, probablemente al notario. Me dejaron en casa sin apenas despedirse. Esa noche, mientras miraba las fotos de Elena en nuestra recámara, tomé una decisión. No me dejaría vencer. No permitiría que me robaran mi dignidad junto con mis propiedades. Si querían guerra, la tendrían. Pero yo pelearía con inteligencia, no con rabia. A la mañana siguiente, fui al centro comercial y compré algo que nunca pensé que necesitaría. Una pequeña grabadora digital y un teléfono celular nuevo con buena cámara. También compré un cuaderno. Si mis hijos querían declararme incompetente, yo les demostraría lo contrario documentando cada momento, cada conversación, cada intento de manipularme. Mi plan estaba en marcha. Lo que no sabía era que la traición apenas comenzaba y que descubriría secretos familiares que hubiera preferido no conocer nunca. Durante las siguientes semanas, me convertí en un espía en mi propia vida. La grabadora digital se volvió mi aliada silenciosa, escondida en el bolsillo de mi camisa o bajo la mesa durante las visitas de mis hijos. El cuaderno, mi confidente de papel donde anotaba cada detalle, cada inconsistencia, cada pequeña señal de la conspiración que se tejía a mi alrededor. Roberto comenzó a visitarme con más frecuencia, algo inusual en él. Antes de todo esto, apenas lo veía una vez al mes, siempre con excusas de trabajo o compromisos sociales. Ahora aparecía 3 o 4 veces por semana, trayendo comida preparada o medicamentos que supuestamente necesitaba. Papá, te traje estas pastillas para la memoria que me recomendó un colega médico. Me dijo una tarde mientras ponía sobre la mesa un frasco sin etiqueta. Son naturales, te ayudarán a estar más lúcido. Gracias, hijo. Las tomaré después. Respondí fingiendo gratitud, mientras la grabadora en mi bolsillo capturaba cada palabra. Tan pronto como se fue, fotografié el frasco y guardé una de las pastillas en una bolsa pequeña. Más tarde, cuando Luis vino a visitarme,
Le mostré lo que Roberto me había dado. ¿Te dio esto sin receta médica?, preguntó Luis examinando la pastilla con el ceño fruncido. Papá, esto parece un ansiolítico fuerte. Podría causarte somnolencia y confusión. Definitivamente no es natural, ni para la memoria. Sentí un escalofrío. Mi propio hijo intentando drogarme para hacerme parecer confundido. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Luis estaba furioso. Deberías denunciarlos, papá. Esto es abuso de ancianos. Es un delito. No todavía, le respondí. Necesito más pruebas. Necesito entender todo el plan. Mi hijo menor quería confrontar a sus hermanos inmediatamente, pero logré convencerlo de seguir mi estrategia. Luis era impulsivo como yo a su edad, pero esta batalla requería paciencia. Acordamos que él mantendría la distancia aparente conmigo para no levantar sospechas, pero estaría al tanto de todo. Claudia también intensificó sus visitas, siempre con la excusa de ayudarme con la limpieza o la comida. Un día, mientras ordenaba mi habitación, algo que nunca le pedí, la sorprendí revisando mis documentos personales en el cajón de mi escritorio. ¿Qué haces con mis papeles?, pregunté desde la puerta, sobresaltándola. Ay, papá, me asustaste, dijo con una risa nerviosa. Solo estaba ordenando. Tienes todo tan desordenado. Mis documentos están perfectamente organizados, Claudia. Siempre lo han estado. Bueno, solo quería ayudar. Por cierto, ¿has visto las escrituras de los terrenos de Lurín? Roberto las necesita para consultar algo con un abogado amigo. Así que ahí estaba el verdadero motivo. Los terrenos de Lurín, mi posesión más valiosa, están en el banco, en la caja de seguridad. Mentí. En realidad, había movido todos mis documentos importantes a un lugar seguro fuera de casa, anticipándome a esta situación. ¿En el banco? Pero si siempre los has guardado aquí, insistió ella. Desde que murió tu madre, decidí ser más cuidadoso. Ya no sé quién quiere ayudarme y quién quiere quitarme lo poco que tengo. Vi la alarma en sus ojos. Por un momento pensé que se sentiría culpable, que mi indirecta despertaría algo de la hija que crié, pero su expresión se endureció rápidamente. Estás paranoico, papá. Nadie quiere quitarte nada. Al contrario, queremos protegerte precisamente de ese tipo de pensamientos irracionales. Esa noche, después de que Claudia se fuera, recibí una llamada de Roberto. Su voz sonaba tensa, controlada. Papá, Claudia me dijo que estás escondiendo documentos y actuando de forma paranoica. Esto confirma lo que temíamos. Mañana vendremos con el doctor Mendoza, un geriatra, para hacerte una evaluación. No me preguntó si estaba de acuerdo, simplemente lo anunció como quien decide el destino de un objeto, no de una persona. La indignación me quemaba por dentro, pero me mantuve sereno. Como quieras, hijo. Los esperaré. Apenas colgué, llamé a Luis para ponerlo al tanto. También contacté a un viejo amigo, Fernando Gutiérrez, abogado jubilado que había trabajado en la Defensoría del Pueblo. Fernando me escuchó con atención y me dio un consejo valioso. Manuel, necesitas un examen médico independiente antes de que ellos traigan a su médico. Ve mañana temprano al Hospital del Seguro Social. Pide una evaluación cognitiva completa. Asegúrate de que quede documentado. Así lo hice. Me levanté al amanecer y tomé el primer autobús hacia el hospital. Después de explicar mi situación a una médica joven pero de mirada compasiva, obtuve una evaluación completa. Examen físico, neurológico y cognitivo. Los resultados fueron claros. Para mis 60 años, mi estado mental estaba perfectamente dentro de lo normal. Algunos problemas de memoria asociados con la edad, nada patológico ni remotamente cercano a una incapacidad mental. Cuando regresé a casa, Roberto, Claudia y un hombre de bata blanca me esperaban en la puerta. Sus rostros mostraban una mezcla de impaciencia y contrariedad. ¿Dónde estabas?, preguntó Roberto. Te hemos estado llamando toda la mañana. Fui al hospital, respondí tranquilamente. No me sentía bien. El hombre de bata blanca dio un paso adelante, extendiendo su mano. Señor Rodríguez, soy el doctor Mendoza. Sus hijos están preocupados por su salud mental y me han pedido que lo evalúe. Lo miré fijamente. Era un hombre de mediana edad, con una expresión que intentaba parecer profesional, pero que no podía ocultar cierta complicidad con mis hijos. ¿Puedo ver su identificación profesional, doctor?, pregunté. El hombre pareció sorprendido por mi solicitud, pero sacó una credencial.
La examiné cuidadosamente, memorizando su número de colegiado. La grabadora en mi bolsillo seguía funcionando. Adelante, doctor. Puede evaluarme aquí mismo, en el jardín. Hace un día precioso. Roberto intervino. Papá, será mejor hacerlo dentro, en privado. Prefiero aquí afuera. Además, no tengo nada que ocultar. Si estoy perdiendo la cabeza, que lo vean los vecinos también. El doctor Mendoza me hizo una serie de preguntas básicas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente actual? Si podía recordar 3 palabras después de unos minutos. Luego me pidió que dibujara un reloj y que contara hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Respondí todo correctamente. Incluso añadí detalles para demostrar mi lucidez. Su padre parece orientado, le dijo a Roberto con cierta incomodidad. Aunque necesitaríamos pruebas más exhaustivas para descartar un deterioro cognitivo incipiente. Doctor, intervine. Esta mañana me hice una evaluación completa en el Hospital del Seguro Social. Aquí está el informe firmado por la Dra. Sánchez, neuróloga. Les entregué el sobre con los resultados. Roberto lo arrebató de mis manos y lo leyó rápidamente, su rostro enrojeciéndose de rabia. Esto no prueba nada, dijo finalmente. Que estos médicos del seguro apenas te miran 5 minutos. La doctora Sánchez me atendió durante 2 horas. Respondí, y no sabía nada de ustedes ni de sus intenciones. Su evaluación fue completamente imparcial. El doctor Ras Mendoza tomó el informe y lo revisó, su expresión cambiando gradualmente. Este es un examen bastante completo, admitió. Los resultados están dentro de parámetros normales para su edad. Roberto y Claudia intercambiaron miradas de pánico. Su plan se estaba desmoronando frente a ellos. Doctor, mi padre ha tenido episodios de confusión, insistió Claudia. Hace unos días lo encontré hablando solo, grabando cosas sin sentido. Así que había descubierto mi grabadora. No importaba. Yo tenía copias de seguridad. No estaba hablando solo, respondí. Estaba grabando mis memorias. Quiero dejar un testimonio de mi vida, de cómo construí todo lo que tengo, de cómo crié a 3 hijos con la esperanza de que fueran personas decentes. El silencio que siguió fue pesado, cargado de culpa y vergüenza, o al menos eso quise creer. El doctor Mendoza carraspeó, visiblemente incómodo. Basándome en lo que he visto y en este informe, no puedo diagnosticar una incapacidad mental. El señor A. Rodríguez muestra un funcionamiento cognitivo adecuado para su edad. Roberto no se rendía fácilmente. Pero doctor, ¿y si está teniendo un día bueno? Los pacientes con demencia tienen momentos de lucidez. También tienen evidencia clara de deterioro en las pruebas neurológicas. Y aquí no la hay, respondió el médico, ahora más firme. No puedo emitir un certificado de incapacidad sin evidencia médica que lo respalde. Después de que el doctor se fuera, enfrenté a mis hijos en el jardín, bajo el viejo limonero que planté cuando Roberto nació. ¿Por qué? Les pregunté. ¿Por qué tanta prisa por declararme incompetente? ¿Tan desesperados están por mi dinero, que no pueden esperar a que muera naturalmente? No es por el dinero, papá, dijo Roberto, aunque sus ojos decían lo contrario. Es porque te estás volviendo testarudo e irracional. No aceptas ayuda. Desconfías de nosotros. Y no debería. Intentaste drogarme con ansiolíticos haciéndome creer que eran vitaminas. Claudia revisó mis papeles a escondidas. Ambos intentaron engañarme para que firmara documentos que me declararían incompetente. Sus caras palidecieron. No esperaban que yo supiera todo esto, que conectara las piezas. Estás confundido, balbuceó Claudia. Esas pastillas eran suplementos naturales. No me insultes con más mentiras, la interrumpí. Luis las identificó. Son ansiolíticos fuertes que podrían hacerme parecer confundido y desorientado. Exactamente lo que necesitaban para convencer al notario y al médico de que no estoy en mis cabales. Roberto dio un paso hacia mí, su voz baja y amenazante. Escúchame bien, viejo. Necesitamos vender esos terrenos ahora, no dentro de 10 años cuando finalmente te mueras. Hay una oferta millonaria de una constructora, pero la ventana se cierra pronto. No vamos a perder esta oportunidad, porque tú quieras aferrarte a un pedazo de tierra inútil por sentimentalismo. Por fin, la verdad, cruda, fría, dolorosa. Así que se trata de eso. Una oferta millonaria. Una oferta que nos beneficiaría a todos, intervino Claudia, recuperando la compostura. También a ti, papá.
Podríamos comprar un departamento mejor, con enfermera a tiempo completo. No necesito un departamento mejor ni una enfermera. Necesito hijos que me respeten como persona, no que me vean como un obstáculo para hacerse ricos. Les di la espalda y caminé hacia la casa. Antes de entrar, me volví hacia ellos. Quiero que se vayan ahora. Y sepan esto. No venderé esos terrenos. Ni hoy, ni nunca. Y si siguen con este plan, si intentan una vez más declararme incompetente, usaré todas las pruebas que he recopilado contra ustedes. Grabaciones, testimonios, el intento de drogarme, todo. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y miedo. No esperaban que el viejo al que creían vulnerable tuviera un plan, que fuera capaz de defenderse. ¿Nos has estado grabando?, preguntó Roberto, incrédulo. Cada palabra, cada mentira, respondí. Ahora váyanse de mi casa. Esa noche, después de que se fueran, lloré por primera vez desde la muerte de Elena. No lloré de miedo ni de debilidad, sino de dolor. El dolor de saber que mis propios hijos, a quienes había dado todo, estaban dispuestos a despojarme de mi dignidad por dinero. Pero mientras secaba mis lágrimas, una determinación férrea crecía dentro de mí. Esto no había terminado. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y yo estaría preparado. Los días siguientes transcurrieron en un silencio inquietante. Roberto y Claudia no me llamaron ni aparecieron por casa, como si necesitaran tiempo para replantear su estrategia. Luis, por otro lado, intensificó sus visitas, siempre cuidadoso de no ser visto por sus hermanos. Deberíamos ir a la policía, insistía cada vez que venía. Lo que intentaron hacer es un delito. Todavía no, le respondía yo. Necesito entender hasta dónde llega esto. ¿Quién más está involucrado? Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi a través de la reja al notario Vázquez estacionando su lujoso automóvil frente a mi casa. Venía solo. Rápidamente activé la grabadora en mi bolsillo y seguí con mis actividades como si no lo hubiera visto. Buenas tardes, señor Rodríguez. Me saludó con esa falsa cordialidad que tanto me irritaba. ¿Puedo hablar con usted un momento? Lo invité a pasar al jardín. No quería tenerlo dentro de mi casa. Nos sentamos en los bancos de madera que había construido años atrás, bajo la sombra del limonero. ¿En qué puedo ayudarlo, señor notario?, pregunté fingiendo inocencia. Vázquez se quitó los lentes y los limpió meticulosamente con un pañuelo de seda, como dándose tiempo para elegir sus palabras. Señor Rodríguez, he venido por cuenta propia, no como representante de sus hijos, comenzó. Estoy genuinamente preocupado por su situación. ¿Qué situación sería esa?, pregunté. Su resistencia a aceptar ayuda. Mire, tengo muchos clientes de su edad. Es perfectamente natural necesitar asistencia para manejar asuntos complejos. No es una señal de debilidad. ¿Y desde cuándo vender la tierra que compré con el sudor de mi frente es ayudarme? El notario pareció sorprendido por mi franqueza, pero se recuperó rápidamente. Señor Rodríguez, sus terrenos están en una zona que se ha revalorizado enormemente. Mantenerlos improductivos es, perdone mi atrevimiento, un desperdicio financiero. Sus hijos solo quieren asegurar su futuro y el suyo propio. Mi futuro está asegurado. Gracias. Tengo mi pensión, mi casa pagada y buena salud. ¿Qué más necesito? Pero, ¿y si enferma gravemente? Los cuidados médicos son costosos. ¿Y si necesita asistencia permanente? Convertir esos activos improductivos en liquidez es simplemente sentido común. Lo miré fijamente, permitiendo que el silencio se extendiera incómodamente. Finalmente hablé. Señor Vázquez, seamos honestos. Usted no está aquí por preocupación hacia mí. Está aquí porque tiene un acuerdo con mis hijos y probablemente con los compradores de mis terrenos. Una comisión jugosa, supongo. El rostro del notario se tensó visiblemente. Esa es una acusación muy seria, señor Rodríguez. Yo solo que estaba dispuesto a certificar mi supuesta incapacidad mental sin haberme entrevistado adecuadamente, sin revisar mi historial médico. ¿Eso es actuar con ética profesional? Sus hijos me aseguraron que usted estaba presentando síntomas claros de deterioro cognitivo. Se defendió débilmente. ¿Y usted les creyó sin verificarlo? ¿O quizás le convenía creerles? El notario se puso de pie, claramente molesto. Señor Rodríguez, vine con buenas intenciones, pero veo que no está dispuesto a tener una conversación razonable. Al contrario,
respondí sin alterarme. Estoy siendo perfectamente razonable, tanto que he documentado cada intento de despojarme de mis bienes, incluyendo esta conversación. Toqué el bolsillo donde llevaba la grabadora, dejándole ver que había registrado todo. Eso es ilegal, balbuceó. No puede grabar a alguien sin su consentimiento. ¿Ilegal? Interesante viniendo de alguien que estaba dispuesto a certificar mi incapacidad mental sin pruebas médicas. ¿Sabe qué es realmente ilegal, señor notario? El fraude, la colusión, el abuso de ancianos. Vázquez recogió su maletín con manos temblorosas. Esto no quedará así, señor Rodríguez. Estoy contando con ello, respondí con calma. De hecho, espero con interés nuestra próxima reunión. Tal vez sea en su notaría, o tal vez sea en la oficina del fiscal del distrito. Depende de usted. Después de que el notario se marchara, llamé inmediatamente a Fernando, mi amigo abogado. Le conté sobre la visita y le envié la grabación por correo electrónico. Manuel, esto es oro puro, me dijo después de escucharla. No confesó directamente, pero hay suficientes implicaciones comprometedoras. Creo que es hora de dar el siguiente paso. Al día siguiente, Fernando me acompañó a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Presentamos una denuncia formal contra el notario Vázquez por intento de fraude y abuso de poder, adjuntando todas las grabaciones y pruebas que había recopilado hasta el momento. No incluía a Roberto y Claudia en la denuncia. Todavía no. A pesar de todo, seguían siendo mis hijos, y una parte de mí, quizás la más tonta, aún esperaba que recapacitaran. La fiscal que nos atendió, una mujer de mediana edad llamada Carmen Guamán, escuchó atentamente nuestra exposición. Señor Rodríguez, ha hecho usted un trabajo impresionante documentando todo esto, me dijo con genuina admiración. Muchas personas en su situación se hubieran sentido intimidadas o habrían dudado de sus propias capacidades frente a profesionales como el notario o sus propios hijos. He sido maestro toda mi vida, señora fiscal, respondí. Si algo aprendí es que la autoridad no siempre tiene la razón, y que la edad no determina quién tiene la verdad. La fiscal asintió, y continuó revisando las grabaciones. Su rostro se ensombrecía cada vez más al escuchar cómo el notario y mis hijos planeaban declararme incompetente. Esto es muy grave, señor Rodríguez. El notario Vázquez ha violado claramente su código de ética profesional respecto a sus hijos. ¿Está seguro de que no quiere incluirlos en la denuncia? Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, la idea de denunciar formalmente a mis propios hijos me resultaba desgarradora. Por ahora, solo quiero proceder contra el notario. Mis hijos, quizás aún puedan recapacitar. La fiscal me miró con una mezcla de respeto y compasión. Como usted decida. Pero debe saber que ellos podrían quedar implicados durante la investigación. Las grabaciones los mencionan claramente como instigadores. Lo entiendo, respondí. Cuando llegue ese momento, decidiré qué hacer. Al salir de la fiscalía me sentí extrañamente liviano, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Por primera vez en semanas, tomé la iniciativa. Llamé a Roberto y Claudia para invitarlos a almorzar al día siguiente. Quería darles una última oportunidad antes de que la tormenta legal los alcanzara. Nos reunimos en un pequeño restaurante cerca de mi casa, un lugar sencillo donde solíamos celebrar cumpleaños cuando ellos eran niños y nuestros recursos escasos. Llegué primero y pedí una mesa en el rincón, lejos de oídos curiosos. La grabadora seguía en mi bolsillo, más por costumbre que por necesidad. Roberto y Claudia llegaron juntos, puntuales pero visiblemente tensos. Se sentaron frente a mí, intercambiando miradas nerviosas. Gracias por venir, comencé. Los invité porque tenemos que hablar de algo importante. Si es sobre los terrenos, comenzó Roberto, pero lo interrumpí levantando la mano. Es sobre nosotros, sobre lo que nos hemos convertido como familia. Les conté entonces sobre mi visita a la fiscalía, sobre la denuncia contra el notario Vázquez. Mientras hablaba, sus rostros iban transformándose del nerviosismo inicial a la incredulidad, y finalmente, al miedo. ¿Has denunciado al notario? Preguntó Claudia con voz temblorosa. Sí, por intento de fraude y abuso de poder. Tengo todas las pruebas necesarias, grabaciones, testimonios, incluso el informe médico que certifica mi perfecta salud mental. ¿Y nosotros? Preguntó Roberto.
su habitual arrogancia completamente desvanecida. ¿También nos has denunciado? Aún no, respondí mirándolo directamente a los ojos. Pero la fiscal me advirtió que quedarán implicados durante la investigación. Las grabaciones son muy claras sobre su participación. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Podía ver cómo calculaban mentalmente las consecuencias, cómo su mundo cuidadosamente construido de ambiciones y apariencias comenzaba a desmoronarse. Papá, dijo finalmente Claudia, con lágrimas en los ojos, no entiendes. Nosotros solo queríamos protegerme. Completé su frase con ironía. ¿Darme una vida mejor? ¿O quizás asegurar vuestro futuro a costa del mío? Las cosas se nos fueron de las manos, admitió Roberto, su voz apenas audible. Comenzó como una simple idea, gestionar mejor tus bienes, hacer que tu patrimonio trabajara para ti. Pero luego apareció esta oferta por los terrenos, una suma que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Y qué pasó con mi vida? ¿Con mi dignidad? ¿Con mi derecho a decidir sobre lo que he construido? Ninguno de los dos pudo sostenerme la mirada. En ese momento, por primera vez, vi en ellos no a los adultos calculadores que habían intentado manipularme, sino a los niños que alguna vez habían sido, inseguros, temerosos, ansiosos por tener más de lo que yo podía darles. ¿Saben por qué compré esos terrenos? Les pregunté suavizando mi tono. Los compré el año que naciste tú, Roberto. Trabajaba en 2 escuelas y apenas nos alcanzaba para vivir, pero un viejo colega me habló de esas tierras que nadie quería, tan lejos de la ciudad que parecían inútiles. Ahorré cada centavo durante meses, privándome de todo. Tu madre incluso vendió sus joyas, las pocas que tenía. ¿Y saben por qué hicimos ese sacrificio? Ambos negaron con la cabeza, avergonzados de nunca haberse interesado en esa historia, porque queríamos dejarles algo valioso, algo que les diera seguridad cuando nosotros ya no estuviéramos. Nunca fueron para nosotros, siempre fueron para ustedes, pero queríamos dárselos como herencia, no como un botín arrebatado a un padre al que consideraban un estorbo. Claudia comenzó a llorar abiertamente. Roberto, siempre más contenido, mantenía la mirada fija en la mesa, pero podía ver que también luchaba contra las lágrimas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente. ¿Cómo podemos arreglar esto? No lo sé, respondí honestamente. El daño está hecho, la confianza se ha roto, pero si realmente quieren intentarlo, hay algo que pueden hacer ahora mismo. Lo que sea, dijo Claudia entre sollozos. Díganme la verdad, toda la verdad. Quiero saber quién más está involucrado en esto. ¿Cuál era el plan completo? ¿Quiénes son los compradores tan interesados en mis terrenos? Roberto respiró hondo y comenzó a hablar. La historia que reveló era más compleja y sórdida de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de una constructora interesada en desarrollar la zona. Era un entramado que involucraba a funcionarios corruptos del municipio, un cambio de zonificación que multiplicaría el valor de los terrenos, y sobornos estratégicamente distribuidos. El notario Vázquez no era un simple cómplice, sino una pieza clave en la operación, con contactos en el registro de propiedad y en la municipalidad. El plan era declararme incompetente, transferir la propiedad a sus nombres, y luego vender rápidamente antes de que el cambio de zonificación se hiciera público, resumí cuando Roberto terminó su confesión. Sí, admitió él, derrotado. Todo debía hacerse en cuestión de semanas, por eso la urgencia. ¿Y qué habría pasado conmigo después? Claudia y Roberto intercambiaron una mirada incómoda. Habíamos pensado en una residencia para personas mayores, dijo Claudia finalmente. Un lugar bonito, con atención médica y actividades, un lugar donde no molestara, donde no pudiera cambiar de opinión ni reclamar lo que me pertenece. Completé amargamente. Ninguno lo negó. No podían. Me levanté lentamente de la mesa, sintiendo el peso de los años y de las decepciones. Esto es lo que haremos, les dije con voz firme. Ustedes irán voluntariamente a la fiscalía y declararán todo lo que me han contado. Nombres, fechas, acuerdos, todo. Si cooperan completamente con la investigación, consideraré no presentar cargos contra ustedes como familia. ¿Y los terrenos?, preguntó Roberto, todavía preocupado por el dinero incluso en estas circunstancias. Los terrenos seguirán siendo míos mientras viva, respondí. Y cuando muera, serán para Luis. Es el único que ha demostrado merecer mi confianza. Vi el dolor en sus rostros ante esta decisión,
pero no mostraron sorpresa. En el fondo, sabían que habían perdido cualquier derecho moral a esa herencia. ¿Y nosotros?, preguntó Claudia con voz pequeña. ¿Qué pasará con nosotros, como familia? Esa pregunta me golpeó con más fuerza que cualquier otra. ¿Qué quedaba de nuestra familia después de todo esto? Eso, dije finalmente, dependerá de lo que hagan a partir de ahora. Las palabras ya no significan nada entre nosotros, solo las acciones. Me fui del restaurante dejándolos con esa última reflexión. Mientras caminaba hacia casa bajo el sol de la tarde, pensé en Elena, en lo que ella habría dicho de todo esto. Siempre fue mejor que yo para perdonar, para ver lo bueno en las personas incluso cuando habían fallado terriblemente. La gente comete errores, Manuel, solía decirme. Lo importante es si aprenden de ellos. ¿Aprenderían mis hijos de este error tan grave? ¿O la codicia que los había llevado hasta este punto estaba ya demasiado arraigada en sus corazones? Solo el tiempo lo diría. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el tiempo volvía a estar de mi lado. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades legales. Roberto y Claudia, tal como les había pedido, se presentaron voluntariamente ante la fiscal Guamán y confesaron todo el entramado. Sus declaraciones, junto con mis grabaciones y la documentación que habíamos recopilado, desencadenaron una investigación que sacudió los cimientos de la administración municipal. El notario Vázquez fue el primero en caer. La fiscalía allanó su oficina y encontró evidencia de numerosos casos similares: certificaciones fraudulentas, manipulación de documentos, complicidad en apropiaciones indebidas de bienes de personas vulnerables. Su detención apareció en los noticieros de la noche, esposado y ocultando su rostro de las cámaras, mientras lo introducían en un patrullero. Luego siguieron varios funcionarios municipales, incluido el director de Desarrollo Urbano, quien había facilitado los cambios de zonificación a cambio de sobornos. La constructora, interesada en mis terrenos, resultó ser una empresa fantasma creada por un conocido empresario con múltiples acusaciones de corrupción en su historial. Fernando, mi amigo abogado, me llamaba diariamente para mantenerme informado sobre los avances del caso. Te has convertido en un héroe para muchos, Manuel, me dijo una tarde mientras compartíamos un café en mi jardín. La Fiscalía ha identificado al menos 15 casos similares en los últimos 2 años. 15 familias donde hijos o parientes intentaron despojar a ancianos de sus bienes usando los mismos métodos. No me siento como un héroe, respondí honestamente, solo como un viejo testarudo que se negó a ser descartado, pues esa terquedad ha destapado una red de corrupción que llevaba años operando. La fiscal Guamán quiere que des una conferencia de prensa, compartiendo tu experiencia para alertar a otras personas mayores sobre estos peligros. La idea de exponerme públicamente me incomodaba. Una cosa era luchar por mis derechos en privado, y otra muy distinta convertirme en una especie de figura pública. Además, a pesar de todo, seguía sintiendo la necesidad de proteger a Roberto y Claudia, cuyos nombres habían logrado mantenerse relativamente al margen, gracias a su cooperación con la Fiscalía. No estoy seguro, dudé. No quiero convertir esto en un espectáculo. No sería un espectáculo, Manuel. Sería una forma de ayudar a otros que podrían estar pasando por lo mismo sin saber cómo defenderse. Finalmente acepté, con la condición de que la conferencia se enfocara en los aspectos legales y en cómo las personas mayores podían protegerse, no en los detalles personales de mi caso. La conferencia de prensa se realizó una semana después en la sede de la Fiscalía. Me sorprendió la cantidad de periodistas presentes, así como representantes de organizaciones de defensa de derechos de adultos mayores. La fiscal Guamán me presentó como un ciudadano ejemplar que enfrentó con valentía un sistema diseñado para silenciar y marginar a nuestros mayores. Cuando fue mi turno de hablar, me sentí extrañamente tranquilo. Hablé sin artificios, con la misma claridad con la que había explicado complejos problemas matemáticos a generaciones de estudiantes. No estoy aquí porque sea especial, comencé. Estoy aquí porque tuve la fortuna de contar con recursos que muchos otros no tienen. Un hijo que me creyó cuando le dije que algo andaba mal, un amigo abogado que me guió en el proceso legal, y una educación que me permitió documentar y presentar pruebas de manera efectiva. Expliqué cómo había grabado las conversaciones, cómo había obtenido evaluaciones médicas independientes, cómo había mantenido un registro detallado de cada evento sospechoso. Pero lo más importante,
continué, es que me negué a internalizar lo que me decían sobre mí mismo. Me negué a creer que por tener 60 años ya no era capaz de tomar mis propias decisiones. Me negué a aceptar que mi valor como persona disminuía con cada año que pasaba. Vi rostros conmovidos entre los presentes, especialmente entre los más ancianos, personas que quizás habían vivido situaciones similares, pero que no habían tenido mi suerte o mi determinación. El envejecimiento no es una enfermedad, es una etapa de la vida tan válida como cualquier otra. Merecemos el mismo respeto, la misma autonomía y los mismos derechos que cualquier adulto. Nadie, ni siquiera nuestros seres queridos, tiene derecho a decidir por nosotros mientras mantengamos nuestra capacidad mental. La conferencia tuvo un impacto mayor del que esperaba. En los días siguientes, recibí docenas de llamadas y mensajes de personas mayores que se habían sentido identificadas con mi historia, de familiares preocupados por la situación de sus padres o abuelos, de abogados interesados en colaborar en casos similares. Luis estaba orgulloso. Había asistido a la conferencia de prensa y no dejaba de repetir lo impresionado que estaba por mi valentía. Siempre fuiste mi héroe, papá, me dijo una noche mientras cenábamos, pero ahora también eres el héroe de muchos otros. Roberto y Claudia, por su parte, mantenían un perfil bajo. Sabía por Luis que estaban cooperando plenamente con la investigación, proporcionando nombres y detalles que ayudaban a desmantelar toda la red. También supe que Roberto había renunciado a su puesto en el bufete de abogados donde trabajaba, anticipándose a la inevitable sanción del colegio de abogados cuando todo saliera a la luz. Una tarde, casi 2 meses después de haber iniciado este camino, recibí una visita inesperada. Era Claudia, sola y visiblemente nerviosa. La invité a pasar con cierta reserva, incierto sobre sus intenciones. Nos sentamos en la sala, ese espacio que antes había sido el corazón de nuestra familia y que ahora parecía un territorio neutral, casi extraño. Papá, comenzó ella después de un largo silencio, he venido a pedirte perdón, no porque crea que merezco tu perdón, sino porque necesito que sepas lo profundamente arrepentida que estoy. La miré en silencio, buscando en su rostro signos de la sinceridad que tantas veces había fingido en los últimos meses. ¿Qué ha cambiado, Claudia? ¿Por qué ahora? Ella respiró hondo, como reuniendo fuerzas. He estado en terapia, desde que todo esto comenzó, desde que vi lo que estábamos dispuestos a hacerte por dinero. No me reconocía a mí misma, no era la persona que mamá y tú criaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez me parecieron genuinas, no calculadas para manipularme. Siempre tuvimos lo necesario cuando éramos niños, continuó. No éramos ricos, pero nunca nos faltó comida, ropa, educación. Y sin embargo, crecí sintiendo que merecía más, que el mundo me debía más. Me obsesioné con acumular, con aparentar, con tener la casa perfecta, el auto perfecto, la vida perfecta, hasta el punto de estar dispuesta a traicionar a mi propio padre. No dije nada, dejando que sacara todo lo que llevaba dentro. Cuando te vi en esa conferencia de prensa, tan digno, tan íntegro a pesar de lo que te hicimos, sentí tanta vergüenza, papá, tanta vergüenza que no podía mirarme al espejo, y entendí que todo el dinero del mundo no valdría nada si el precio era convertirme en el tipo de persona que podía hacer lo que intentamos hacerte. Se levantó y se acercó a la repisa donde guardaba las fotos familiares. Tomó una donde aparecíamos todos juntos en mi graduación como director de escuela, sonrientes y unidos. ¿Crees que algún día podremos recuperar algo de esto? Preguntó con voz quebrada. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que volvamos a ser una familia? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocado en protegerme, en luchar por mis derechos, que no había pensado mucho en el después, en lo que quedaría de nuestra relación una vez que todo el proceso legal terminara. No lo sé, Claudia, respondí honestamente. La confianza es como un espejo roto. Puedes pegarlo, pero siempre verás las grietas cuando te mires en él. Ella asintió, aceptando mi respuesta sin protestar. Lo entiendo, y lo acepto. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para, si no recuperar tu confianza, al menos ganarme el derecho a seguir siendo parte de tu vida. ¿Y Roberto? Pregunté. ¿Siente lo mismo? Su expresión se ensombreció ligeramente. Roberto es más complicado. Su orgullo está muy herido,
pero en el fondo, también está sufriendo, también se está cuestionando todo. Dale tiempo. Después de que Claudia se marchara, me quedé contemplando esa foto familiar que ella había sostenido. Éramos tan felices entonces, tan unidos. ¿Cuándo había comenzado a romperse ese vínculo? ¿Cuándo el dinero, las posesiones y las apariencias habían comenzado a importar más que el amor y el respeto mutuo? Esa noche llamé a Luis y le conté sobre la visita de Claudia. ¿Le crees?, me preguntó. Siempre protector. Quiero creerle, respondí, pero necesitaré tiempo. Y necesitaré ver acciones, no solo palabras. ¿Y qué hay de Roberto? Según Claudia, está luchando con su orgullo. Ya veremos. Luis suspiró al otro lado de la línea. Sabes que apoyaré cualquier decisión que tomes, papá. Si quieres darles otra oportunidad, estaré ahí para ayudar a reconstruir. Y si decides mantener la distancia, también lo entenderé. Lo sé, hijo. Y no sabes cuánto valoro eso. Al colgar, me sentí extrañamente esperanzado. No porque creyera que las cosas volverían a ser como antes. Eso era imposible. Sino porque por primera vez vislumbraba la posibilidad de un nuevo tipo de relación con mis hijos mayores. Una relación basada no en la autoridad paterna o en las expectativas filiales, sino en el respeto mutuo entre adultos que han cometido errores, que han sufrido, y que quizás, solo quizás, puedan aprender y crecer a partir de esa experiencia dolorosa. El caso seguía su curso en la fiscalía. Cada semana había nuevos avances, nuevos implicados, nuevas ramificaciones de una trama que resultó ser mucho más extensa de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. Mi nombre aparecía ocasionalmente en los periódicos, siempre asociado con palabras como valentía, dignidad y justicia. Pero para mí, la verdadera victoria no estaba en los tribunales ni en los titulares. Estaba en haber recuperado el control de mi vida, en haber defendido mi autonomía, y quizás lo más importante, en haber demostrado que los años pueden traer arrugas a la piel, pero no necesariamente al espíritu, que la vejez no es sinónimo de indefensión o de incapacidad. Y mientras el sol se ponía sobre Lima, iluminando con tonos dorados mi pequeño jardín, sentí una profunda gratitud por esta batalla que nunca quise librar, pero que, paradójicamente, me había devuelto algo que no sabía que estaba perdiendo: mi voz. El proceso judicial avanzaba con la lentitud característica del sistema peruano, pero avanzaba. 6 meses después de mi denuncia inicial, el notario Vázquez y 3 funcionarios municipales fueron formalmente acusados de corrupción, fraude y abuso de poder. El juicio se fijó para comienzos del año siguiente, y tanto la fiscal Guamán como Fernando estaban confiados en conseguir condenas contundentes. Mi vida, mientras tanto, había tomado un giro inesperado. Lo que comenzó como una lucha solitaria por defender mis derechos se había transformado en algo mucho más grande. La conferencia de prensa inicial dio paso a invitaciones para hablar en asociaciones de jubilados, en facultades de derecho, incluso en un congreso internacional sobre derechos de las personas mayores. Al principio me resistí a este nuevo papel. Yo solo era un maestro jubilado que había tenido la suerte y la determinación de defenderse, pero Fernando insistió en que mi historia podía marcar la diferencia para muchos otros. Tienes un don para comunicar, Manuel, me dijo, y tienes la autoridad moral que da haber vivido esta experiencia. No estás hablando desde la teoría, sino desde la realidad. Así que comencé a aceptar algunas invitaciones, siempre con la condición de que fueran eventos educativos, no mediáticos. No quería fama ni reconocimiento. Quería que mi caso sirviera para prevenir situaciones similares y para cambiar la percepción social sobre la vejez. En uno de esos eventos, un foro en la Universidad Católica sobre derechos humanos y envejecimiento, conocí a Isabel Méndez, una abogada especializada en derecho de familia que había dedicado los últimos años de su carrera a defender a personas mayores. Tenía mi edad, 60 años, y una energía contagiosa que contrastaba con su cabello completamente blanco. Su caso es exactamente el tipo de precedente que necesitábamos, me dijo después de mi intervención. Por fin alguien que no solo denunció, sino que documentó todo de manera impecable. La invité a tomar un café y terminamos conversando durante horas sobre nuestras experiencias, nuestras familias, nuestras visiones sobre el envejecimiento en una sociedad que parecía valorar solo la juventud
y la productividad económica. El problema, me explicó Isabel, es que hemos creado una narrativa social donde la vejez es vista como una carga, como una etapa de declive y dependencia, no como lo que realmente es, una etapa más de la vida, con sus propios retos y oportunidades. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante los meses de conflicto con mis hijos, había luchado no solo contra sus acciones, sino contra esa narrativa que me definía como un viejo, un senil, alguien cuya voluntad y autonomía podían ser descartadas por su edad. ¿Y cómo cambiamos esa narrativa? Le pregunté. Hablando, educando, visibilizando, pero sobre todo, negándonos a aceptarla en nuestras propias vidas, respondió con convicción. Como usted hizo, don Manuel. Isabel me invitó a participar en un proyecto que estaba desarrollando, una clínica jurídica gratuita, especializada en derechos de personas mayores, donde estudiantes de derecho supervisados por abogados voluntarios ofrecerían asesoría legal a quienes la necesitaran. Necesitamos a alguien que pueda hablar desde la experiencia, que pueda comunicar efectivamente a los adultos mayores sus derechos y las señales de alerta que deben vigilar, me explicó. Alguien como usted. La propuesta me entusiasmó. Durante toda mi vida como maestro, había encontrado propósito en educar, en ayudar a otros, a desarrollar herramientas para defenderse en la vida. Esta sería una forma de continuar esa vocación en una nueva etapa. Mientras desarrollábamos el proyecto de la clínica jurídica, mi relación con mis hijos seguía evolucionando lentamente. Claudia mantenía su palabra. Venía a visitarme regularmente, siempre respetuosa, siempre atenta, pero nunca invasiva. Poco a poco, nuestras conversaciones fueron haciéndose más naturales, menos tensas, aunque siempre con la sombra de lo ocurrido entre nosotros. Roberto, como había anticipado Claudia, tardó más en acercarse. Su orgullo estaba profundamente herido, no solo por haber sido descubierto, sino por las consecuencias profesionales que enfrentaba. El Colegio de Abogados había iniciado un proceso disciplinario contra él, que probablemente resultaría en la suspensión de su licencia para ejercer. Fue casi 8 meses después de todo lo ocurrido cuando finalmente vino a verme. Estaba notablemente cambiado, más delgado, con un aspecto cansado y una humildad en su porte que nunca antes había mostrado. «Hola, papá», me saludó tímidamente desde la puerta. «¿Puedo pasar?». Lo invité a entrar, observando cómo miraba nerviosamente alrededor, como si esperara encontrar grabadoras ocultas o testigos de nuestra conversación. «Estamos solos», le aseguré. «Y no estoy grabando nada». Se sentó en el sofá, tan tenso que parecía que el más mínimo sonido lo haría saltar. «Claudia me dijo que has estado hablando en universidades», comentó, buscando una forma de romper el hielo. «Sí, compartiendo mi experiencia para que otros puedan protegerse», asintió lentamente, fijando la mirada en sus manos. «Lo que hicimos, lo que yo hice, es exactamente el tipo de cosas que enseñan a los abogados a no hacer. Abuso de confianza, manipulación, aprovecharse de relaciones familiares para beneficio personal. Me he convertido en el ejemplo perfecto de todo lo que está mal en la profesión legal». No había reproche en su voz, solo una constatación amarga de los hechos. «El Comité de Ética me suspenderá la licencia por 2 años, como mínimo», continuó. «Es lo justo. Merezco eso, y más. ¿Qué harás durante ese tiempo?», pregunté, genuinamente interesado. Se encogió de hombros. «He estado trabajando como asesor administrativo en una ONG que ayuda a migrantes. No puedo ejercer como abogado, pero al menos mis conocimientos sirven para algo positivo. El sueldo es 1/3 de lo que ganaba antes, pero es reconfortante. Por primera vez siento que estoy contribuyendo a algo más grande que mi cuenta bancaria». Lo miré con nuevos ojos. Este Roberto reflexivo y humilde parecía más cercano al niño sensible que había sido, antes de que la ambición y el materialismo lo transformaran. «¿Sabes por qué vine hoy?», me preguntó después de otro largo silencio. Negué con la cabeza. «Porque leí una entrevista tuya en El Comercio. Hablaba sobre cómo la sociedad descarta a los mayores, cómo los ve como un estorbo, no como personas con experiencia y sabiduría que ofrecer». Hizo una pausa, visiblemente emocionado, y me di cuenta de que eso es exactamente lo que hice contigo. Te reduje a un obstáculo para mis planes, a un problema que resolver. No te vi como mi padre,
como una persona con derecho a decidir sobre su vida. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez desde que comenzó todo este doloroso proceso, sentí que Roberto realmente comprendía la magnitud de lo que había intentado hacerme. La suspensión de mi licencia, las consecuencias legales, todo eso lo acepto, continuó. Pero lo que más me duele, lo que me mantiene despierto por las noches, es haber traicionado tu confianza, haber estado dispuesto a sacrificar tu dignidad, tu autonomía, por dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Roberto siempre había considerado que llorar era una debilidad, algo impropio de un hombre exitoso como él se consideraba. No espero que me perdones, papá, no lo merezco. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice, que me arrepiento profundamente y que estoy intentando cambiar. No por ti, ni por recuperar tu confianza, sino porque me di cuenta de que no quiero ser esa persona en la que me estaba convirtiendo. Me mantuve en silencio, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotros. Una parte de mí quería abrazar a mi hijo, decirle que todo estaría bien, que el pasado quedaría olvidado. Pero otra parte, quizás la más sabia, sabía que las heridas profundas necesitan tiempo para sanar, y que pretender que nada había sucedido no nos ayudaría a reconstruir una relación auténtica. Te agradezco que hayas venido, dije finalmente, y te agradezco tu honestidad. El camino de vuelta a la confianza será largo, Roberto. No te puedo prometer que algún día todo será como antes, porque no lo será, pero estoy dispuesto a intentar construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo y la verdad. Asintió lentamente, aceptando mis palabras sin discutir. Antes, el Roberto que conocía habría argumentado, habría intentado acelerar el proceso, obtener un perdón inmediato. Este nuevo Roberto parecía entender que algunas cosas no pueden forzarse, que requieren tiempo y constancia. Es más de lo que merezco, dijo con voz quebrada. Gracias, papá. Antes de marcharse, me entregó una carpeta. Aquí están todas las comunicaciones que tuve con el notario y con los funcionarios municipales, correos electrónicos, mensajes de texto, actas de reuniones, todo. Ya lo entregué a la fiscalía, pero quería que tú también lo tuvieras, sin secretos. Ese gesto, más que sus palabras o lágrimas, me dio esperanza de que quizás, solo quizás, mi hijo estaba realmente cambiando. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividad. La clínica jurídica que Isabel y yo estábamos organizando comenzó a tomar forma. Conseguimos un espacio en la Universidad Católica, reclutamos a estudiantes de derecho entusiastas y a varios abogados jubilados que querían ofrecer su experiencia. Luis, aunque ocupado con sus estudios de medicina, también se involucró, ofreciéndose para dar charlas sobre aspectos médicos del envejecimiento y cómo los profesionales de la salud a veces infantilizan a los pacientes mayores. La inauguración de la clínica fue un pequeño evento, pero significativo. El decano de la Facultad de Derecho, representantes de organizaciones de adultos mayores, y hasta la fiscal Guamán asistieron. Cuando me tocó hablar, miré al público y vi algo que me llenó de emoción. En la última fila, intentando pasar desapercibidos, estaban Roberto y Claudia. Habían venido por iniciativa propia, sin avisar, quizás temiendo que los rechazara si me pedían permiso para asistir. En mi discurso, hablé sobre la importancia de reconocer la dignidad inherente a cada etapa de la vida, de cómo el respeto no debería disminuir con la edad, sino aumentar. Hablé de mi experiencia, sin mencionar nombres ni detalles que pudieran identificar a mis hijos, pero con la suficiente claridad para que todos entendieran la magnitud de lo que había enfrentado. Lo que aprendí de todo esto, concluí, es que la mejor defensa contra el abuso no son las leyes, aunque éstas son necesarias, sino la educación y la conciencia. Necesitamos educarnos a nosotros mismos sobre nuestros derechos. Necesitamos mantenernos alertas y conectados con nuestras comunidades. Y más importante aún, necesitamos desafiar la narrativa social que ve a la vejez como una carga, como una etapa de pura decadencia. Porque mientras sigamos viendo a los mayores como objetos de lástima o como obstáculos, seguiremos siendo vulnerables al abuso. Al terminar, recibí un aplauso caluroso. Isabel se unió a mí en el estrado para explicar cómo funcionaría la clínica, los servicios que ofreceríamos
y cómo los interesados podían acceder a ellos. Mientras hablaba, mi mirada se cruzó brevemente con la de Roberto. Había algo nuevo en sus ojos, no culpa ni vergüenza, sino quizás un principio de respeto. Después del evento, cuando casi todos se habían marchado, Roberto y Claudia se acercaron tímidamente. Fue un discurso muy poderoso, papá, dijo Claudia. Estamos orgullosos de ti. Orgullosos. La palabra me tomó por sorpresa. Durante toda mi vida había trabajado duro para que mis hijos se sintieran orgullosos de mí, para darles ejemplo, para ser un padre del que pudieran hablar con admiración. Y ahora, después de todo lo que había pasado, volvía a escuchar esa palabra de sus labios. Gracias por venir, respondí, genuinamente conmovido por su presencia. Estábamos pensando, comenzó Roberto visiblemente nervioso, si podríamos contribuir de alguna manera. No tenemos mucho dinero ahora, pero tenemos tiempo. Claudia es buena con la administración. Yo conozco de leyes aunque no pueda ejercer. Si crees que podríamos ser útiles, su ofrecimiento me dejó sin palabras. No era solo un gesto de reconciliación, era una muestra tangible de que querían formar parte de algo que era importante para mí, que querían apoyar en lugar de obstaculizar. Isabel, que había estado escuchando la conversación, intervino con naturalidad. Siempre necesitamos voluntarios, especialmente personas con conocimientos legales y administrativos. ¿Por qué no vienen la próxima semana y vemos en qué pueden ayudar? Así, casi sin planearlo, comenzó una nueva etapa en nuestra relación familiar. Roberto y Claudia se convirtieron en voluntarios regulares de la clínica. No trabajábamos directamente juntos. Eso habría sido demasiado pronto, pero coincidíamos en las reuniones, compartíamos el mismo espacio, nos uníamos por una causa común. Luis, siempre perspicaz, notó el cambio en la dinámica. Están intentándolo de verdad, ¿no crees? Me comentó un domingo mientras almorzábamos juntos. Eso parece, respondí cautelosamente. El tiempo dirá si es genuino y sostenible. Creo que lo es, dijo con una sonrisa. Vi a Roberto explicando pacientemente a una señora mayor cómo proteger sus bienes con un testamento en vida. Le dedicó casi 2 horas, papá. El antiguo Roberto habría delegado eso en cualquier asistente. Tenía razón. Mis hijos estaban cambiando. O quizás, me gustaba pensar, estaban recordando quiénes eran realmente antes de que el mundo los transformara. El juicio contra el notario Vázquez y los funcionarios municipales finalmente comenzó un año después de mi denuncia inicial. El caso había crecido considerablemente, con más víctimas que se animaron a denunciar después de que mi historia se hiciera pública, y más implicados que fueron descubiertos durante la investigación. Mi testimonio fue uno de los primeros. Durante 3 horas, relaté detalladamente todo lo ocurrido. Presenté mis grabaciones, respondí a las preguntas del fiscal y a los intentos de desacreditación de los abogados defensores. Estos últimos intentaron sugerir que mi edad podría haber afectado mi percepción de los hechos, que quizás había malinterpretado las intenciones de mis hijos y del notario. Señor Rodríguez, me preguntó el abogado del notario Vázquez con tono condescendiente, ¿no es posible que, dado su avanzada edad, haya confundido la legítima preocupación de sus hijos por su bienestar con un intento de quitarle sus propiedades? Lo miré fijamente, manteniendo la calma que tantos años de lidiar con estudiantes difíciles me habían enseñado. Señor abogado, tengo 60 años, no estoy en mi lecho de muerte. Mi avanzada edad, como usted la llama, me ha dado experiencia, no senilidad. Las grabaciones que he presentado son bastante claras. Su cliente pretendía certificar mi incapacidad mental sin evaluación médica adecuada, basándose únicamente en lo que mis hijos le decían y en el beneficio económico que todos obtendrían. Eso no es confusión, son hechos. El juez, un hombre mayor que yo, asintió con aprobación apenas disimulada. Los juicios en Perú son notoriamente lentos, y este no fue la excepción, pero finalmente, 6 meses después, llegaron las sentencias. 4 años de prisión efectiva para el notario Vázquez, 3 años para el director de desarrollo urbano, y sentencias menores para los otros funcionarios implicados. También se dictaminaron multas sustanciales y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Era una victoria, sin duda, una victoria para mí, para las otras víctimas, y para el sistema de justicia que a veces, solo a veces,
Funcionaba como debía. Pero mientras escuchaba el veredicto en la sala del tribunal, no sentí la euforia que esperaba, solo un cansancio profundo y una extraña sensación de cierre. Esa noche, reuní a mis 3 hijos en casa para una cena. Era la primera vez que estábamos todos juntos desde que comenzó el conflicto. La tensión inicial fue disipándose gradualmente a medida que la conversación fluía, centrada principalmente en la clínica jurídica, en los estudios de Luis, en temas neutros que nos permitían interactuar sin tocar las heridas que, aunque cicatrizando, seguían presentes. Después de la cena, cuando estábamos tomando café en la sala, Luis sacó el tema que todos habíamos estado evitando. Hoy se hizo justicia, ¿no, papá? Asentí lentamente. Sí, de alguna manera sí. Aunque la verdadera justicia sería que esto no le ocurriera a nadie más. Estamos trabajando en eso, dijo Claudia con una sonrisa tímida. La clínica ya ha ayudado a prevenir al menos 3 casos similares este mes, y el Colegio de Notarios está implementando nuevos protocolos para la certificación de capacidad mental, añadió Roberto. Ahora se requieren evaluaciones médicas independientes y testigos sin conflictos de interés. Me sentí orgulloso de lo que habíamos logrado, no solo en términos de justicia para mi caso particular, sino en los cambios institucionales que estaban comenzando a implementarse. Hay algo de lo que debemos hablar, dije finalmente, sintiendo que era el momento adecuado. Los terrenos de Lurín. Roberto y Claudia se tensaron visiblemente. Luis me miró con curiosidad. He estado pensando mucho sobre esto, continué. Esos terrenos los compré pensando en el futuro de todos ustedes. Ese siempre fue mi propósito. Y aunque las circunstancias han cambiado, mi intención sigue siendo la misma. Saqué de mi bolsillo un sobre y lo coloqué sobre la mesa. Este es mi Nuevo Testamento. Lo redacté con ayuda de Isabel para asegurarme de que fuera absolutamente claro e incontestable. Miré directamente a Roberto y Claudia. Los terrenos se dividirán en 3 partes iguales entre ustedes cuando yo muera, que espero sea dentro de muchos años. Sus expresiones pasaron de la sorpresa al desconcierto. Pero, papá, dijo Luis, después de lo que pasó, ¿estás seguro? Completamente seguro, respondí. Esos terrenos nunca fueron para mí, siempre fueron para ustedes. Lo que ha cambiado es que ahora todos entendemos que mi vida y mi autonomía valen más que cualquier propiedad. Roberto se levantó abruptamente y salió al jardín. Por un momento temí que estuviera molesto, pero Claudia, que lo conocía mejor, me hizo un gesto tranquilizador. Está emocionado, papá. Demasiado orgulloso para que lo veamos llorar. Cuando Roberto regresó tenía los ojos enrojecidos, pero una expresión serena. No lo merecemos, dijo simplemente, pero te prometo que honraremos tu confianza esta vez. No se trata de merecer, respondí. Se trata de aprender, de crecer, de perdonar. Elena siempre decía que las segundas oportunidades son la esencia del amor familiar. Al mencionar a su madre, vi cómo los ojos de los 3 se humedecían. Elena había sido el corazón de nuestra familia, la que nos mantenía unidos con su amor incondicional y su capacidad para perdonar. Quizás, en algún lugar, ella estaba sonriendo al vernos intentar reconstruir lo que habíamos roto. Esa noche, cuando todos se marcharon, me quedé contemplando las estrellas desde mi pequeño jardín, el mismo donde había descubierto la traición de mis hijos, donde había enfrentado al notario corrupto, donde había decidido luchar por mi dignidad. Ahora ese mismo espacio se había convertido en el escenario de una reconciliación tentativa, de un nuevo comienzo. Mi lucha había comenzado como algo personal, como un acto de autodefensa, pero se había transformado en algo mucho más grande, un movimiento para cambiar cómo la sociedad ve y trata a los mayores, un esfuerzo para asegurar que otros no tuvieran que pasar por lo que yo pasé, y en el proceso, había redescubierto mi propósito, había forjado nuevas amistades, había ayudado a mis hijos a encontrar una mejor versión de sí mismos, y me había demostrado a mí mismo que la edad, lejos de ser un impedimento, podía ser una fuente de fortaleza y sabiduría. La vida, pensé mientras entraba a la casa, no deja de sorprendernos, incluso a los 60 años, especialmente a los 60 años. 3 años han pasado desde aquel día en que descubrí el complot para declararme incompetente. 3 años de cambios, de crecimiento, de reconstrucción.
La clínica jurídica que Isabel y yo fundamos se ha expandido a 3 sedes en diferentes distritos de Lima y ha ayudado a más de 500 personas mayores a defender sus derechos, proteger sus bienes y mantener su autonomía. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa se ha convertido en un modelo que otras universidades están replicando en todo el país. Roberto cumplió su suspensión de 2 años y, para sorpresa de todos, decidió no volver a su antigua especialidad en derecho corporativo. En su lugar, se ha dedicado al derecho de familia con énfasis en la protección de adultos mayores, trabajando pro bono en muchos casos. Quiero usar mis conocimientos para proteger, no para explotar, me dijo cuando me anunció su decisión. Claudia ha encontrado su propósito dirigiendo un programa de educación financiera para personas mayores, enseñándoles a proteger sus ahorros, entender sus derechos y evitar estafas. Su experiencia en administración, combinada con la lección de humildad que vivió, la ha convertido en una defensora apasionada de la autonomía económica en la vejez. Luis se graduó de médico y está especializándose en geriatría, determinado a cambiar la forma en que el sistema de salud trata a los pacientes mayores. Cada vez que un colega trata a un paciente mayor con condescendencia, les recuerdo tu historia, papá, me cuenta. En cuanto a mí, a mis 63 años, me siento más vivo y con más propósito que nunca. Además de mi trabajo en la clínica jurídica, he sido invitado a dar conferencias en varios países latinoamericanos, compartiendo mi experiencia y abogando por cambios legales que protejan mejor los derechos de las personas mayores. El año pasado, incluso fui convocado como asesor para una nueva Ley Nacional de Protección al Adulto Mayor, una ley que incluye salvaguardas específicas contra el tipo de fraude que casi sufrí. Isabel y yo nos hemos vuelto inseparables, primero como colegas, luego como amigos, y finalmente como algo más. A nuestra edad, las etiquetas parecen menos importantes que los sentimientos, que la compañía, que la complicidad. Estamos considerando mudarnos juntos el próximo año, para escándalo de algunos de nuestros amigos más tradicionales y alegría de nuestros hijos. Los terrenos de Lurín siguen a mi nombre, pero ya no son motivo de conflicto. De hecho, Roberto, Claudia y Luis han sugerido que donemos una parte para crear un centro comunitario para adultos mayores. Sería un legado más valioso que cualquier herencia, dijeron, y no pude estar más de acuerdo. La relación con mis hijos mayores, aunque nunca volverá a ser lo que fue, ha encontrado un nuevo equilibrio basado en el respeto mutuo y la honestidad. Las heridas no han desaparecido completamente. Algunas cicatrices nunca se borran, pero hemos aprendido a convivir con ellas, a integrarlas en nuestra historia familiar sin permitir que definan nuestro presente o nuestro futuro. En cuanto al notario Vázquez, cumple su condena en una prisión de mínima seguridad. No guardo rencor hacia él. De hecho, le estoy extrañamente agradecido. Sin su participación en aquella conspiración, quizás nunca habría descubierto mi propia fuerza, nunca habría encontrado este nuevo propósito, nunca habría ayudado a tantas personas. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento mueve suavemente las hojas del limonero en el jardín, siento la presencia de Elena. No de una manera mística o sobrenatural, nunca he creído en esas cosas, sino en los recuerdos, en la influencia que dejó en nuestras vidas, en los valores que inculcó en nuestros hijos y que, después de todo, han prevalecido. Tenías razón, mi amor, le digo en silencio. Las segundas oportunidades son la esencia del amor familiar. Y mientras contemplo el horizonte de Lima desde mi ventana, pienso en todos los adultos mayores que están allí fuera, enfrentando sus propias batallas, defendiendo su dignidad en una sociedad que a menudo los invisibiliza. Para ellos, para todos ellos, mi mensaje es simple pero poderoso. La vejez no es el final del camino, sino una etapa más del viaje, una etapa que puede estar llena de propósito, de crecimiento, de lucha y de victoria, una etapa donde la sabiduría acumulada se convierte en nuestra mejor arma y donde la dignidad no es un privilegio que otros nos conceden, sino un derecho que podemos y debemos defender, porque al final, lo más valioso que tenemos no son nuestras propiedades, ni siquiera nuestros logros, sino nuestra voz, la voz que dice, estoy aquí, importo, y no permitiré que nadie me diga lo contrario.